Buenos días a todos, mi nombre es Clara Gali, soy de la UG de Pellegrini, estoy cursando el tercer año del profesorado de Historia y bueno, en este foro nos convoca un tema controvertido y lleno de misterio en lo que es la historiografía argentina y latinoamericana, que fue ¿qué pasó en el encuentro de Guayaquil con estos, en 1822, con estos dos grandes libertadores como fueron Simón de Bolívar y San Martín? Digo que fue el sueño de la patria grande, seguramente hoy, visto desde la actualidad, de estos dos libertadores. Vamos a ver y vamos a tratar de ir desentrañando cuáles fueron las causas, las consecuencias y cuál es mi posición al respecto, ¿sí? San Martín y Bolívar se encuentran, ¿sí?, en Guayaquil los días 26 y 27 de julio de 1822, eso está registrado, no se conocían, los dos sabían de sus grandes hazañas y proezas y de sus campañas, pero no se conocían personalmente. Fue una entrevista, dicen muchos historiadores, Norberto Galasso, por ejemplo, que fue rodeada de misterio. ¿Por qué de misterio? Porque fue en secreto, no se supo en esos momentos qué pasó, si bien luego conocemos cartas, documentos, sobre todo por el secretario de Bolívar, un inglés que ha publicado algunos documentos y algunas cartas. En un principio fue rodeada de misterio, pero sí podemos ir desandando esa entrevista. Primero tenemos que tener en cuenta que el contexto internacional en ese momento, Europa estaba vigente una alianza donde los reinos más poderosos, llamado la Santa Alianza, ¿sí?, querían instalar en Europa una monarquía constitucional y ellos pensaban que todo sistema republicano era fuente de anarquía y desorden. Eso a nivel mundial. ¿Qué pasaba con San Martín antes de la llegada a esta famosa entrevista en Guayaquil? San Martín tenía y había hecho grandes campañas libertadoras, por ejemplo, por supuesto lo que sabemos en Argentina, en lo que hoy llamamos Argentina, en Chile, y había llegado con su expedición al Perú. Perú, si bien había sido libertada por San Martín una parte de Perú, había muchas facciones que estaban en peligro por ser reconquistadas por los realistas, que tenían mayores tropas y mayores fuerzas que la de San Martín. San Martín se iba a instalar en Lima, iba a declarar la independencia el 28 de julio de 1821, iba a asumir la jefatura de gobierno con el título de protector de Perú. Bolívar, por su parte, también había tenido grandes hazañas y había liberado y había tenido lo que se llamó en su momento la Gran Colombia, con su gran batalla que venció a los realistas en Boyacá, ¿sí? Pero también había tenido, la batalla de Caracobo y era un gran libertador y podemos decir que San Martín era el libertador de las zonas de la parte sur y Bolívar el libertador de la zona norte. ¿Sí? Ambos libertadores, ¿sí?, yo creo, y después de leer y de mirar varias cuestiones al respecto, estoy convencida que los dos libertadores, por supuesto, lo que querían era la independencia. Era una América libre de realistas, liberar a toda América, y quedaba un foco muy, muy grande en lo que era el Alto Perú, ¿no? Y hasta que no estuvieran del todo liberadas estas ex colonias sudamericanas, no íbamos a ser independientes plenamente. Yo creo que ese era el objetivo principal que ambos libertadores tuvieron. Ahora bien, ¿por qué se encuentran en Guayaquil?
Guayaquil. ¿Qué pasaba en Perú en ese momento? Perú estaba, como dije hoy anteriormente, estaba complicado. Los realistas habían sido derrotados, pero se estaban reorganizando por diferencias políticas con San Martín y en reclamo de sueldos atrasados se vivía una convulsión política y social en la Lima de aquel entonces, ¿no? Se comenzaba a ver un descontento entre la población y no estaban de acuerdo con las ideas monárquicas que San Martín tenía también. Ahora bien, ¿qué pasó? ¿Qué pasaba con San Martín? ¿Por qué pedía ayuda San Martín? San Martín, vamos a pensar que tenía como enemigo al propio Rivadavia, ¿sí? Al primer presidente argentino que tuvimos. Y Rivadavia no apoyaba ni Rivadavia ni Buenos Aires, que era el centro de riqueza en esta zona, en esta parte del sur de América. Buenos Aires era el centro de la riqueza y Buenos Aires le había quitado toda ayuda a San Martín para colaborar con sus expediciones, ¿sí? No tenía recursos, no podía unir sus fuerzas. Por lo tanto, San Martín, ¿sí?, ya vio en aquel entonces que él tenía que pedir ayuda al gran libertador que venía por el norte, que era San Martín, y poder aunar sus ejércitos. Ahora bien, ¿qué pasó en este esperado encuentro, en esta misteriosa entrevista de Guayaquil? San Martín evidentemente fue a solicitarle ayuda a Bolívar, ¿sí? Evidentemente Bolívar que tenía una personalidad, por lo que describen los historiadores, muy distinta a la de San Martín. La de San Martín sabemos hoy por las fuentes que era un hombre austero, cauto, de un perfil muy bajo, que su objetivo era liberar a Sudamérica, pero no manchar su sable con sangre propia en las guerras civiles o en los conflictos internos. En cambio, Bolívar era un mantuano, o sea, era un criollo de Venezuela muy rico, en el cual se había formado, como San Martín también en Europa, con las ideas de la Ilustración, con Napoleón como ejemplo. Y Bolívar era bastante más soberbio, con un ego mucho más fuerte que el de San Martín y con muchas ansias de poder y también de liberar y de poder liberar la patria grande y hacer el sueño de esta patria grande. Estos dos grandes personajes de la historia se van a encontrar en Guayaquil y San Martín va a pedirle aunar esfuerzos porque sabe que solo con su ejército no iba a poder, no tenía ayuda de Buenos Aires. Por lo tanto, lo que sí se sabe es que Bolívar no acepta unificar los ejércitos y tampoco ser el jefe de San Martín, o sea que San Martín esté al mando de Bolívar. Ambos sabían que estos dos grandes libertadores no podían estar al mando juntos. Por lo tanto, y esto es personal, creo que en un acto heroico de humildad, San Martín da un paso al costado, deja los egos personales y los triunfos individuales para priorizar y privilegiar la libertad, en este caso de Perú y de Lima, del Alto Perú, por supuesto. Creo, por lo explicado anteriormente, que este encuentro en realidad este encuentro en Guayaquil a nivel personal, nos deja un sabor de que fue un desencuentro o un desencanto, quizás, lo pongo en signo de preguntas, porque no sé si San Martín quedó conforme con lo que hizo. Bolívar, por supuesto, que terminó su campaña de liberación y pudo libertar a la facción y a la parte del Alto Perú que todavía estaba en peligro y en manos de los realistas,
pero tampoco Bolívar logró su ansiado, ¿sí?, proyecto de una América unida. Y eso lo vamos a saber y lo sabemos hoy, ¿sí?, a muchos años que pasó y que podemos evaluar. Actualmente no tenemos una América unida, actualmente nos vemos que la patria grande está cada vez más difícil de unificarse. Pero estos dos grandes libertadores, yo creo que lejos de ponerlos a ambos como antagónicos, a ambos como enemigos o como rivales, yo creo que los dos perseguían un mismo objetivo, que era el sueño de la patria grande, que era el sueño de liberar a toda América de las cadenas realistas, y el sueño que hoy deberíamos tener como americanos, sí, debería ser el mismo, liberarnos de las cadenas que nos unen a grandes potencias o a grandes corporaciones, y seguir pensando que el sueño de la patria grande es posible. Muchísimas gracias, espero que se haya entendido. Un saludo para todos.